MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pues le aprecio mucho al doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud en este país, que me tome la llamada. Doctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la comunicación, doctor. Oiga, primero, ¿cuál es su opinión frente a lo que estamos viviendo en México, la manera como se está llevando a cabo el control de la pandemia, el modelo Centinela, las cifras, las medidas son muy ligeras, son muy fuertes? ¿Qué opinión le merece todo esto, doctor? Bueno, sin duda estamos ante una pandemia, una emergencia sanitaria sin precedente. A mí personalmente me ha tocado, esta es la cuarta pandemia o emergencia internacional de salud pública que me toca vivir en alguna posición de toma de decisiones, y esta realmente está siendo la más extensa, la más profunda, con mayores daños no solamente a la salud sino a la economía. Es una situación sumamente seria. México, bueno, finalmente está tomando las acciones drásticas que hay que tener ante una emergencia de esta magnitud, pero lamentablemente se perdió muchísimo tiempo. Al principio, hay que decirlo con claridad, se perdió mucho tiempo minimizando, trivializando. Creo que va a quedar ahí grabado las escenas de invitación a que la gente se abrace, de invitación a salir, cuando los expertos ya alertaban que eso no era aconsejable, que no era prudente. Hemos visto esta tendencia de las figuras políticas a contradecir la opinión de los expertos, y eso hizo que se perdiera mucho tiempo, y para la hora en que ya finalmente se reacciona, llevamos ya un rezago en pruebas. México tiene entre los niveles más bajos de pruebas de toda América Latina, mensajes contradictorios. Entonces la gente no sabe bien si realmente se tiene que quedar en casa, qué es lo que hay que hacer. Mucha gente viola esas disposiciones. Entonces es el momento de retomar la credibilidad en la comunicación, cifras que no cuadran, cifras también pendientes a minimizar la magnitud, cuando en realidad la mayoría de los expertos piensan que hay muchísimo más infecciones que las que se reportan, y más muertes que las que se reportan. Entonces estamos entrando en una fase crítica en la que hay que concentrar todos los esfuerzos en tener la mejor respuesta posible. El modelo Centinela pareciera rebasado ante esta circunstancia. Nadie dice que no sea un modelo válido, pero sí hay muchas críticas en torno a que no es un modelo idóneo ante un fenómeno como una pandemia con un virus nuevo. Sí, el modelo Centinela sirve para hacer estimaciones en una muestra, y es un modelo de vigilancia, pero no es lo que se necesita para identificar cada caso, rastrear los contactos y aislar a esas personas. Cuando se actúa de manera oportuna, podemos seguir la práctica tradicional en la salud pública. ¿Qué es eso? Se hacen pruebas a individuos, a cada persona, y se rastrean los casos. Aquí se perdió muchísimo tiempo. Al principio el gobierno entró en una especie de pensamiento circular, porque se afirmó que no había transmisión autóctona, que todos los casos eran importados. Entonces solamente se le hacían pruebas a las personas que tenían el antecedente de haber viajado. Pero al tomar esa decisión no podíamos saber si eso de hecho era real. Y resultó que cuando se amplió el número de gente a las que se le hacían las pruebas, pues no era cierto, ya había transmisión local y ya estaba tan enraizado el virus que ya se daba lo que se llama transmisión comunitaria, en donde entonces ya no basta nada más tomar a los casos y a sus contactos y aislarlos nada más a esos, sino hay que tomar estas medidas generalizadas de distanciamiento social, donde todo mundo, estén sanos o enfermos, se tienen que quedar en casa, y eso es lo que tiene un impacto económico terrible. Pero todo esto es resultado del retraso, de la minimización, de la forma irresponsable en que se respondió al principio de la emergencia.
Sin embargo, no se está quedando en casa la mayor parte de la gente. También hay un problema económico evidente que ha sido muy cuestionado, y la gente sigue saliendo. Ayer veíamos pues imágenes de policías que perseguían y que se enfrentaban con comerciantes en Toluca, por ejemplo. Aquí en la Ciudad de México a veces ya hay tráfico, doctor. O sea, en algunas horas ya empieza a haber tráfico otra vez. La gente está en la calle como si nada. Y es un poco preocupante porque, pues de acuerdo a los mismos datos que ha dado el gobierno, lo peor vendrá en un par de semanas. Sí, efectivamente, y esto es consecuencia de que la comunicación ha sido muy deficiente. En toda emergencia, pero especialmente en una pandemia, y sobre todo una pandemia de esta duración, una de las grandes herramientas, además de las medicinas y las pruebas, es la comunicación. Porque yo siempre digo, lo que se transmite no nomás es el virus, también se transmiten mensajes. Y la comunicación es una parte integral de los planes de respuesta. Pero esa comunicación tiene que ser clara, decirle claramente a la gente cómo están las cosas, tiene que ser consistente, no estar viendo a los políticos contradiciendo a los técnicos. La gente se confunde mucho cuando ven eso. Y tercero, tiene que ser creíble. Cuando se da un número, tiene que ser creíble ese número. Si se dan números que no cuadran, se pierde credibilidad. Y entonces, cuando la comunicación es tan inefectiva como ha sido, lo que pasa es eso: la gente no acata las disposiciones, empieza a haber reacciones irracionales, como compras de pánico, como lo hemos visto en algunas comunidades donde no quieren que haya pacientes internados, cuando eso no representa ningún riesgo. Un paciente dentro del hospital no va a afectar a la comunidad que rodea, porque el virus no se disemina así, se disemina cuando hay un contacto más cercano con alguien. Entonces empiezan a haber todas estas conductas irracionales que hacen aún más difícil el control de la emergencia sanitaria. Entonces, este ha sido un problema serio. Cuando uno compara México con otros países de América Latina como Chile, como Colombia, Perú, vemos un contraste enorme. Vemos que en general en los países con regímenes populistas como México y Brasil ha habido esta tendencia a minimizar, y creo que es porque estos líderes no menosprecian la opinión de los expertos técnicos, los consideran parte de la élite, y entonces los líderes piensan que ellos saben más que los expertos, retrasan las medidas. Y además son gobiernos que han sido muy hostiles a la ciencia, han recortado los presupuestos. Y bueno, mucha de la solución va a estar en la comunidad científica diseñando mejores pruebas y mejores medicamentos, eventualmente una vacuna. Entonces hay un patrón muy claro. Yo veo a través del mundo que países con regímenes populistas han tenido una respuesta mucho, mucho peor que otros países con regímenes democráticos que han podido responder rápidamente y mucho mejor que ha sido el caso en los primeros. Y es muy interesante el punto particular de estos populistas, de estos gobernantes, porque pareciera que quieren apresurar al virus, como si el virus pudiera apresurarse, como si esto fuera así de sencillo. Más allá de que pues hay ahí un debate ético entre poner la economía encima de la vida misma, está el punto de quererlo apresurar, empezar a fijar estas fechas fatales. Con base a los estudios que conoce doctor Julio Frenk, yo le quiero preguntar, veo lo que dice el MIT, veo lo que dice Harvard, por ejemplo. Es probable que lo que dice la OMS es un virus que vamos a tener mucho tiempo. La vacuna no es que vaya a estar, aún así cuando ya la tengan, no es que vaya a estar para el día siguiente. O sea, es un rollo realmente poderlas producir y distribuir en el mundo. Es factible que volvamos a tener estos confinamientos. ¿Qué opinión le merece todo esto? Máxime en el contexto social. O sea, porque hay presidentes y hay gobernantes, caso mexicano, caso Brasil, caso Estados Unidos, que dicen, no, ya esto se levanta, ya pasó, vamos a lo que sigue. Pero pues algunos expertos dicen, a lo mejor vamos a tener que estar viviendo confinados intermitentemente durante el próximo año o los próximos 2 años. Bueno, el coronavirus es toda una clase de virus que son muy comunes. Esta es una cepa particularmente mala, dañina, muy contagiosa, y tiene esta característica de que la gente
que mucha gente que está infectada, pero sin síntomas o síntomas muy leves, puede transmitir la enfermedad. Por eso es que es tan complicado, por eso hay que tener estas medidas de distanciamiento social, porque alguien se puede ver y sentir bien, pero está transmitiendo el virus y se lo puede transmitir a una persona que sí tiene un riesgo grande. Por ejemplo, en México, con la prevalencia de diabetes tan amplia, de hipertensión, hay muchísima gente en riesgo. Entonces, este virus es particularmente complejo, pero hay que entender que estos son virus bastante comunes y que van a seguir circulando. Entonces, yo sí creo y coincido con esa opinión de que van a haber oleadas sucesivas. Ahora, si hacemos las cosas bien ahora y no levantamos las medidas de distanciamiento social prematuramente, y todo el mundo jala parejo, porque aquí a todos nos conviene a todos nos conviene que todos los demás hagan o acaten estas medidas. Si hacemos eso, estamos ganando tiempo para que, uno, tengamos mejores pruebas, más rápidas pruebas para diagnosticar. Dos, encontremos medicamentos que puedan, si no curar, al menos mejorar tanto los síntomas en las gentes más graves, que no haya esta saturación de hospitales. Y tres, eventualmente una vacuna. La solución final va a estar en la ciencia. Por eso ha sido tan lamentable que en México llevemos 2 años de estarle recortando el presupuesto a la ciencia, de estar despreciando a los científicos, a la comunidad científica, con afirmaciones muy despectivas de parte de las autoridades. La ciencia es donde vamos a tener estas soluciones, pero necesitamos el tiempo. Y uno de los aspectos brillantes de esta crisis es que ha habido un nivel de cooperación internacional en materia de investigación científica sin precedente. Todo el mundo ha puesto a un lado cuestiones de primacía, de quién de autoría, de propiedad intelectual. Hay un nivel de cooperación internacional verdaderamente sin precedente del tamaño de la magnitud de la crisis. Entonces yo sí soy optimista de que vamos a tener mejores pruebas, mejores medicamentos, eventualmente una vacuna. Pero de que el virus va a estar regresando y va a estar presente con nosotros, eso es un hecho. Si hacemos bien las cosas ahora, habremos ganado el tiempo necesario para tener los medios, los instrumentos, para hacerle frente mucho mejor, sin tanto daño a la economía, en las oleadas sucesivas que puedan presentarse. En estas oleadas sucesivas, ¿ve usted intermitencia? O sea, que de confinamientos, o sea, que otra vez se tenga que confinar la gente, por ejemplo. Digo, no en todo el mundo. No necesariamente. Por secciones, Si ahora acatamos y seguimos adelante con las medidas que se han impuesto, no necesariamente. Pueden ser oleadas menos severas, y como digo, si eventualmente, como espero que sea el caso, tenemos una vacuna, bueno, ya habremos resuelto este problema. Sí hay un riesgo de que haya una nueva oleada a finales de año y que se empalme con la temporada regular de influenza. Así es. Por eso es esta necesidad de ganar tiempo para que tengamos los medicamentos, las pruebas y las vacunas que nos permitan lidiar. Pero mucho va a depender de que en esta primera oleada que todo mundo haga lo que le toca. Bueno. Ahí obviamente los grandes seres son los médicos y médicas, las enfermeras y enfermeros. Importantísimo protegerlos a ellos, claro, para que no pase lo que hemos visto en otros países, donde se pierdan algunos de esos trabajadores de la salud, porque ellos son los que están en el frente de batalla más directo. Julio Frenk, doctor, exsecretario de Salud, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias y mucha suerte con lo que viene.